pedagógica específica del siglo XIX, que es un tema que, y sobre todo de las corrientes filosóficas más importantes que tienen incidencia sobre el proceso educativo, tanto en el formato, ¿no es cierto?, del modelo de la instrucción pública, como en el formato de las llamadas pedagogías alternativas o cualitativas, o las llamadas pedagogías espiritualistas o activistas. Entonces, la idea es entrar en ese campo para que cierre la explicación, porque hasta acá hemos hablado del sistema, la organización, las leyes, la construcción del Estado-Nación, por qué emergen los sistemas educativos públicos, pero no hemos hablado nada de qué es lo que nutre a esos sistemas, ¿no? Cuáles son las corrientes de pensamiento, las expresiones pedagógicas, los desarrollos educativos que nutren a esos sistemas. Sobre todo si ustedes recuperan el primero, una de las primeras clases que nosotros dictamos, donde hablábamos de que toda estructura social, todo formato social, ¿no es cierto?, toda organización social siempre admite dos miradas, una mirada descriptiva y una mirada no valorativa, interpretativa. Bueno, nosotros hasta aquí lo que hemos hecho es como describir el proceso. No hemos entrado a la dimensión analítica, a la dimensión de los discursos que lo atraviesan, de las concepciones pedagógicas que nutren a ese sistema educativo, y esa es la idea de estas dos últimas clases, porque el siglo XIX realmente se presenta con una fertilidad muy grande de este campo. Ahí hay una pregunta, creo, en el chat. Hola Susi, ¿cómo estás? Bueno, esa pregunta que me hace la señorita Siniscalco la vamos a ir contestando precisamente en el marco de esta clase. Pero ya mismo, diciéndolo así, los paradigmas llamados contemporáneos, contemporáneo es contemporáneo con lo que uno vive. Lo que pasa es que en la distribución de los tiempos históricos occidentales y sobre todo eurocéntricos, la llamada historia contemporánea es la que sucede a la historia moderna, digamos, dentro de las edades clásicas, ¿no? Se llama historia contemporánea aquella historia posterior a las revoluciones burguesas, las revoluciones del siglo XVIII. Entonces sí, uno podría decir que sí, que los paradigmas contemporáneos serían el paradigma o el modelo de la instrucción pública, y los que surgen como respuesta contra discursos en ese mismo marco, que son los paradigmas activos o activistas, y los paradigmas que tienen que ver con lo que se llamó después, posteriormente, el escolanovismo. O si vos quieres, para englobarlo a los dos, se llaman las pedagogías espiritualistas o las pedagogías idealistas, ¿no? Unos también las clasifican al paradigma de la instrucción pública como las pedagogías científicas, descriptivas, y otros, ¿no es cierto?, las pedagogías científicas interpretativas o cualitativas. Hay un conjunto de denominaciones y ¿no? Asignaciones de significado y sentido a estos términos, pero sí, los paradigmas contemporáneos, si uno sintetiza, serían el modelo de la instrucción pública y los llamados, ¿no es cierto?, paradigmas activos, entre los que están el activismo pedagógico y el escolanovismo clásico. Y también lo que la filosofía espiritualista, sobre todo la filosofía espiritualista de corte neo-hegeliana, ¿no?, aportó desde el existencialismo, desde el vitalismo, desde el personalismo y todo lo demás, ¿no?, a principios del siglo XX. Pero podríamos decir que sí, que no hay problema en que, aunque no estén explicitados en el punto del programa, y es porque nosotros hicimos una reducción y un recorte del programa al saber que teníamos que trabajar a distancia y no podíamos no dejar un programa tan farragoso, con tantos puntos. Entonces, en el proceso de sintetizar el programa, bueno, es como que lo limpiamos, le sacamos todas esas especificaciones, pero está, yo lo tengo acá a la vista, el programa. Sí está cuando dice, ¿no?,
positivismo, evolucionismo y pedagogía científica, logocentrismo y educación, reacción antipositivista, idealismo y espiritualismo pedagógico. Si usted seguía por el programa, los dos grandes paradigmas serían el positivista en la educación y los, ¿no es cierto?, paradigmas antipositivistas, idealistas y espiritualistas. O sea, que sí están enunciados, digamos, en el programa, pero de un modo más sintético y más global. No sé si con esto le queda claro. Bueno, veo que me ha agradecido, o sea que es cierto que le queda claro. Bueno, Susi, antes de comenzar, eso te quería hacer una pregunta. ¿Te ha dicho algo, Gladys, Sí, sobre el... por eso me estaba demorando. Vamos a tener que tomar el examen los dos, porque, bueno, los profesores suplentes están en 2 mesas, y bueno, tomamos los dos, pero bueno, el examen queda grabado, eso es lo que plantea ella. Así que, bueno, mañana a las 8 de la mañana iniciamos el examen. Listo, no haría falta agregar a un No, profesor más, nada. es que eh, una cosa era la presencialidad, que íbamos con las planillas por los pasillos o llegaban y se acercaban si necesitábamos, pero Claro. en la virtualidad es como que no podemos hacer esa simultaneidad. Así que ella nos autoriza para que tomemos los dos, Daniel. Bueno, Ahí nos quedamos tranquilos. Sí, bueno, sí. voy a poner el Mañana profesor a las 8 entonces. a las 8 yo no hay problema, Pues, administro el campus. Eso te iba a decir que por lo que vi, el chico Belly no envió su correo electrónico. Yo le puedo insistir por mensaje, porque él se comunicó a través de ahí, por esa vía. Entonces le puedo insistir para que envíe, así le devolvemos el enlace que ya está creado. Y la señorita Corbalán No, ella sí, ella mandó todo. ya tiene el enlace. Sí, 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 sí. Perfecto. Yo voy a estar como administradora unos minutitos antes, Daniel, bueno, listo. para A las que 8 quedamos. a las 8. Bien, hoy día, esta mañana tuvimos examen con Sergio y tuvimos la media hora de espera clásica, la que Sí, está pautada por reglamento, y al final no se presentó nadie. es Así que complicado. bueno, espero que todos los chicos, digamos, han confirmado su presentación o no. Una alumna sí. Bien, bueno, listo. Quedamos entonces en eso. Sí, sí, sí. Bueno, ya podríamos entonces comenzar la clase, ¿verdad? Entonces, chicos, como les decía al comenzar esta charla, este diálogo, nosotros en las dos clases, estas últimas que quedan, a efectos de que ustedes tengan un marco teórico mucho más claro en cuanto al trabajo que están haciendo con los ensayos, vamos a ver lo que uno llamaría la dimensión discursiva, la dimensión ideológica, filosófica y pedagógica que como discurso nutre, ¿no?, lo enriquece a un sistema educativo público. En este caso nosotros no hemos hecho referencia a eso, hemos hablado de su constitución, de sus niveles, hemos tomado el modelo francés porque es el modelo que reproducimos nosotros, hemos hablado desde el lugar de la teoría política, ¿no?, más bien, y desde la teoría histórica de la educación hemos hablado de esta cuestión. Así que ahora vamos a mirar esto desde otro espacio, desde otro ángulo, desde una dimensión más superestructural, desde aspectos que hacen a eso que se llama un espacio cultural, un espacio de reproducción, de conocimiento, un espacio de disciplinamiento social, un espacio de implantación de conductas socialmente necesarias y que al mismo tiempo desde un lugar antropológico representan distintos momentos en el proceso de socialización de los sujetos sociales transformados en sujetos pedagógicos, ¿no? Así nosotros vamos a ver cómo el sistema educativo, como sistema cultural y como sistema de disciplinamiento social, implanta, enseña de manera formal un conjunto de saberes no solo desde lo cognitivo, sino también desde lo actitudinal.
Además, le impone al sujeto, porque no le pregunta, es fuertemente prescriptivo, son fuertemente prescriptivos los sistemas, le imponen e incluso le implantan por medio de una violencia simbólica manifiesta, ¿no? Que es el hecho de la prescripción a la cual hacía referencia, no solo el aprendizaje de los saberes formales. Le implanta esto que se ha hecho un sentido común acá cuando se hablaba desde Sarmiento de la educación del ciudadano, el ciudadano con derechos, ¿no es cierto? El ciudadano que sabe qué significa esto, que la escuela es formadora de ciudadanos. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que el sistema efectúa? ¿Qué es lo que el sistema, ¿no es cierto?, deja como huella en cada uno de nosotros cuando iniciamos esta larga marcha? Que en la Argentina y en el mundo europeo al cual nosotros referimos, que es el modelo educativo francés, empieza formalmente a los 4 años, en la sala de 4 de la educación inicial, y se prolonga, ¿no es cierto?, formalmente hasta los 25, 28, 30 años. Es decir, pasamos casi un tercio de la mitad de nuestra vida útil, ¿no?, o el 40% de nuestra vida útil pasamos en el sistema. Si contamos promedio entre los 4 años a los 30 años, ¿no? Ya sé que hay gente que se recibe antes, pero si uno cuenta como promedio, y si por una cuestión estadística el hombre vive un promedio de 68 años y la mujer 74, nosotros estamos prácticamente un tercio de nuestra existencia en el sistema educativo formal. Entonces es muy importante saber qué nos provee desde el punto de vista político, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista ideológico, ese sistema. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace o qué no nos hace? Para que vos tengas, ¿no es cierto?, íconos deportivos que resultaron ser fascistas sin remedio, misógenos sin remedio, ¿no? Que resultaron ser personas, bueno, despreciables por las cosas que escriben, ¿no? Alguien decía, hay cosas que se piensan pero que no se escriben nunca. Bueno, y eso es el resultado también de las diversidades que el sistema tiene, ¿no? Porque no toda la educación en el sistema es uniforme, y no toda la educación o los discursos educativos, ya en la problemática del siglo XXI, son discursos inclusivos, son discursos que apuntan a respetar la diversidad, son discursos que permiten comprender que no todos somos iguales, que nuestros orígenes y datos identitarios son distintos, que nuestra composición lingüística y nuestros universos simbólicos tampoco son iguales. No es lo mismo un hombre del noroeste que habita, ¿no es cierto?, los valles, ¿no?, llamados calchaquíes o los cordones, ¿no es cierto?, de la precordillera, que un sujeto de la llanura pampeana o que un niño ona de los canales fueguinos. Sabemos que su cultura, su visión del mundo, su lenguaje, su manera de comprender las cosas no son iguales. Y aunque el sistema pretenda uniformizarnos, aunque el sistema siempre, por ese proceso necesario de unidad nacional y de contemplar un solo territorio, un solo universo simbólico, un solo, ¿no?, sentido de pertenencia para todo, trate de igualar, trate de homogeneizar, bien es cierto que existen y se preservan las diferencias, no solo regionales, étnicas, lingüísticas, sino también las diferencias que son en el plano básico de los comportamientos y de las conductas socialmente necesarias. Comprender eso, sobre todo en un país como América Latina, donde la mestización ha sido el elemento clave en el proceso de conquista y colonización, junto con la pedagogía de la evangelización, no comprender eso es no vivir en un mundo como este, o peor, ¿no es cierto?, imaginar el mundo de la manera en que ellos lo imaginan, no creyendo que todos aquellos que no forman parte de aquella vieja inmigración de origen europeo blanco, ¿no?, que vino a estas playas muertos de hambre, ¿no es cierto?, sucios, malos, analfabetos, y que los bañamos, los limpiamos y le dimos de comer y lo educamos, al olvidar esos orígenes, ¿no es cierto?, se sienten blancos, se sienten dueños de la leyenda blanca, creen que este país
es un país blanco por inmigración, ¿no? De todo aquello que Sarmiento de Europa despreciaba, porque si uno lo escucha a Sarmiento hablar sobre esa inmigración sureuropea que llegó acá, van a entender ustedes, por ejemplo, que él hablaba de la basura inmunda de la inmigración, frases textuales de Sarmiento, ¿no es cierto? Porque él esperaba ingleses, esperaba suizos, esperaba alemanes, dinamarqueses, nórdicos, y llegaron, ¿no es cierto?, españoles, italianos, turcos, es decir, todo lo que él llamó también la morralla de Europa, es decir, la Europa que sobra, ¿no? Esa Europa indecente, esa Europa de la barbarie. Acuérdense de otra frase de Sarmiento: estuve en Europa y en España. Lo decía intencionalmente porque para él España no era nada más que una prolongación del norte de África, lo mismo que Italia. Esa Italia de la Calabria, de la Sicilia, ¿no? Esa Italia del famoso Nápoles, esa ciudad donde hasta hace poco vivió Diego, era la Italia del sur negra y norafricana. Entonces, ¿no? Hay toda una leyenda blanca que acá nosotros tenemos, que la oligarquía ha construido a su imagen y semejanza, donde ha idealizado la inmigración blanca europea, a pesar de que Sarmiento, miembro de esa sociedad, ¿no es cierto?, ilustrada y elitista, la despreció profundamente, porque él esperaba ingleses, como les decía, franceses, suizos, los que nunca llegaron. Entonces él dijo, ¿quién llegaron? La basura inmunda de la inmigración. Que lo encontré, dice en su frase, al borde del osario, donde también estaban los Albarracín, refiriéndose a la familia de su madre, ¿no es cierto?, y los Sarmientos, refiriéndose a la familia de su padre. O sea, Sarmiento no tenía ni siquiera, ¿no?, sentimientos con su propia familia. Hay que leer Recuerdos de Provincia, ¿no?, ese gran libro de él creo que es el mejor, para que uno se dé cuenta de lo que él pensaba sobre la inmigración. Bueno, ¿por qué traigo a colación todo esto? Precisamente porque en el sistema todos esos discursos interactúan. Lo que han escrito estos chicos y que nunca se han criticado es que de los colegios de donde vienen, de los lugares donde ellos aprenden no solo matemática y lengua, sino estos saberes no formales o los saberes incidentales o las conductas sociales, ¿no es cierto?, de la vida y relación que aprenden, están marcadas por ese tono, ¿no? El Colegio Cardenal Newman, ¿no?, las escuelas, ¿no?, manejadas por el mundo jesuítico muy importante en Buenos Aires, los colegios, ¿no es cierto?, extranjeros, en fin. La etnografía de las cosas que dicen es muy interesante para estudiar los orígenes y para ver también cómo esa inmigración blanca, favorecida por los procesos de movilidad social ascendente, favorecida por la universidad pública que los hizo profesionales, hacen que rápidamente olviden sus orígenes. No porque un Petty, como el que escribe ahí sobre está linda esta noche para salir con auto, como decía también Matera, está linda esta noche para salir con el auto a aplastar negro, no son ninguna sangre azul, ¿no? El Petty es un tano, o como Sarmiento habría dicho, un pata sucia, ¿no? Y el Matera es un español, ¿no?, que él le decía, ¿no es cierto?, bueno, Sarmiento de los españoles no se va a privar de nada. Entonces lo triste es cuando olvidan esos orígenes, se sienten blancos prestados, como decía Sandro Russo, blancos aspiracionales, y creyendo que jugando al rugby son parte de la oligarquía. Porque ese es el problema de esa clase media. Ese es el problema de su racismo, de su misoginia. Ese es el problema, ¿no es cierto?, de ignorar lo que es el país, de ignorar de dónde viene, de cómo este país es, ¿no es cierto?, un gran caldero, una gran olla donde se mestizan no solo las razas, sino los lenguajes, las culturas, los hábitos alimenticios, las formas de ser, ¿no? Entonces, esos tweets que son verdaderos testimonios que dan a nosotros los investigadores sociales datos de qué, de cómo se compone la sociedad argentina, ¿no?, de cómo se comporta la sociedad media, de clase media acomodada de la zona portuaria, donde habita la pampa gringa y la pampa, ¿no es cierto?, húmeda.
de cómo esa clase media de origen migratorio se creen distintos porque son blancos o son superiores e imitan los comportamientos y las ideas de las clases esenciales, ¿no? Son lo que Jauretche decía, se creen estancieros pero no son dueños ni siquiera de la tierra de sus orejas, pero se comportan como tales, ¿no? Entonces, todo esto que nos está pasando a nosotros, chicos, siempre nos tiene que abrir los ojos a leer, a ver cómo se santificó una leyenda blanca donde dice, los argentinos descienden de los barcos. Falso. Hay toda una inmigración endógena, ¿no? Así como vinieron 6 millones de inmigrantes entre 1820 y 1860 y 1920, una cantidad similar provino de una inmigración llamada endógena. ¿No? Vinieron todos los pueblos de las culturas guaraníes, que son cerca de 50 nacionalidades, ¿no? Huichis, chahuancos, chorotis, avipones, ¿no es cierto? Matacos, todos los que vinieron de la cultura guaranítica, toda la cultura camba que vino del Chaco Gualamba del oriente boliviano, toda la cultura colla del Tahuantinsuyo que vino de las tierras altas, ¿no? Del altiplano, toda la cultura de los rotos chilenos que vinieron del norte, de la zona de Atacama, ¿no es cierto?, de la zona del Teniente, de la zona de todo lo que es, ¿no?, Ovalle, de todo lo que es la zona, bueno, de todo el norte minero a trabajar en las minas del Famatina, y de todo lo que vinieron de las culturas, ¿no es cierto?, del roto chileno, de la zona centro y oriente, que vinieron a trabajar toda la industria del vino, transmontando la cordillera. Y así también las culturas, ¿no es cierto?, de los huarpes, las culturas, ¿no?, de todo lo que van a ser los araucanos, que transmontaron la cordillera en el sur de Chile y se afincaron en la Patagonia. Es decir, este país es un crisol de razas, ¿no? Este país es un proceso de construcción histórica donde ha sufrido 4 procesos de mestización claros y distintos, y la mestización no solo es étnica, sino cultural, lingüística y de imaginarios. Entonces, ignorar todo eso nos muestra cómo hay todo un discurso tendiente a ocultar eso. Sentidos comunes que nos dicen, por ejemplo, en el mismo sistema educativo, yo escuchaba a una maestra una vez decir, los argentinos descienden de los barcos. Bueno, tendría que decir, una parte de los argentinos desciende de los barcos. Es la que se ubicó, como les decía, en la Pampa Gringa, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, el oeste de La Pampa, el sur de Entre Ríos, y los que se ubicaron directamente en la ciudad de Buenos Aires, que es la Pampa Húmeda, que es la mayoría de los llamados inmigrantes europeos. Pero no solo el país se nutrió de eso. Cuando vos ignorás eso, caes en esos discursos sesgados, en esos discursos donde la leyenda blanca le vino bien a la oligarquía para glorificar todo aquello que tenga rasgo europeo y al mismo tiempo denostar todo aquello que tenga identidad o proximidad con los latinoamericanos. ¿Por qué? Por una cuestión histórica. Porque ya lo dijo San Martín, Argentina será un pueblo emancipado si se abraza con sus hermanas latinoamericanas. Si vive la división y la balcanización que vivió durante 200 años, será un país débil y dependiente. Bueno, las oligarquías lo que quieren es tener países débiles, dependientes, fuertemente localizados como modelos agroexportadores, ¿no?, donde no puede haber un encuentro entre las poblaciones, entre los pueblos de América Latina. Así que hay todo un tema detrás de esto, chicos. Hay todo un tema para entender todo lo que es la leyenda blanca, para entender por qué la oligarquía, ¿no es cierto?, tiene un profundo interés en que sectores de las clases medias nunca se encuentren con los otros sectores populares, más aún, sean la expresión de eso que escriben estos chicos, los enemigos de los paraguayos, los enemigos de los bolivianos, los enemigos de los negros planeros, ¿no? Es muy interesante este tema, porque es un tema, ustedes dirán, ¿por qué el profesor se rayó? No, este es un tema educativo.
Este es un tema que desde que nacemos nos implantan en la cabeza los discursos mediáticos, históricos, periodísticos, ¿no? La Argentina, un país blanco, un país europeo. Nada que ver. Somos un país con 4 procesos de mestización. Entonces, bueno, todo esto viene a propósito de qué circula en el sistema. Lo primero que nosotros vamos a encontrar en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a partir de 1858, ¿no? Cuando un señor que se llama Augusto Comte empieza a publicar, un poquito antes lo hace en 1853, ya empieza a dictar sus conferencias en, ¿no es cierto?, sobre todo la Sorbona, en la Universidad de París, y por eso también se lo considera el padre de la sociología clásica, a este señor Comte, porque comienza a hablar de una sociología que tenga una funcionalidad histórica fundamental, y es que sea ordenadora de la sociedad. Y esa sociología es la respuesta que él elabora, producto de todas las insurrecciones que se produjeron en Europa y sobre todo producto de la primavera de los pueblos, que tanto afectó a Francia en 1848. La puso a Francia al borde del colapso. Entonces, ¿cómo que surge la sociología comtiana? Como un proceso de ingeniería social tendiente a organizar la sociedad. Y a organizarla a la sociedad tomando los preceptos del discurso científico tradicional del llamado paradigma galileano, lo digamos en criollo. Una ciencia social toma como método y como proceso de construcción del conocimiento los formatos de las ciencias naturales. Por eso la sociología comtiana va a ser una sociología cuantitativa, descriptiva, una, ¿no es cierto?, sociología basada en formulación de hipótesis comprobables, donde todo proceso interpretativo, todo proceso analítico está subordinado al dato, y el dato tiene que ser un dato objetivo, un dato riguroso, un dato, ¿no es cierto?, comprobado mediante procesos de observación y experimentación. Esta vieja tradición, ¿no es cierto?, de la sociología clásica, inaugurada por Comte, va a ser el antecedente de uno de los discursos educativos fundamentales, que es, ¿no es cierto?, el modelo de la instrucción pública, pero no el modelo de la instrucción pública que planteó Condorcet hace 100 años, sino el modelo de la instrucción pública expresado en lo que se conoce como la Francia de la Tercera República a partir de la ley de Jules Ferry de 1882, 2 años anterior a nuestra ley 1420 de 1884. Y al sistema, a ese sistema, ¿no?, social, cultural, pedagógico y epistemológico, que son los sistemas educativos, se los va a nutrir de este discurso. Se lo va a nutrir de un discurso objetivo, de un discurso cuantitativo, descriptivo, ¿no es cierto?, de un discurso donde se matematiza y se cuantifica la realidad, de un discurso donde todo tiene que ser comprobable, verificable, ¿no?, y matematizado. Fíjense las libretas de calificación. Bueno, la matemática está asignada a un valor numérico. Un chico tiene 8 en matemática. Uno no sabe qué carajo es 8. Porque ¿qué es tener 8 en matemática? Y ¿saben qué, chicos? No es saber matemática, es saber la destreza de la matemática. No es saber la ciencia, es saber el resultado de esa ciencia. Entonces a vos te ponen en física un problema y si vos aplicás la fórmula y resolvés el problema en menos tiempo, sos buen alumno. Pero no creo que entendás y comprendás el significado de la cinemática. ¿Qué es la ciencia de traslación, ¿no? Movimiento, medición de los cuerpos. ¿A dónde se aplica? ¿Para qué sirve? La cinemática como uno de los campos más, ¿no es cierto?, fértiles de la física, que es la ciencia del movimiento. Y un changuito le explica eso, no tiene idea. Eso sí, le pone un problema y aplica una fórmula y saca correctamente el resultado y sabe física. No sabe física. Lo que sabe es un procedimiento para resolver una situación problemática planteada a partir de la aplicación de una fórmula.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los sistemas educativos se van a nutrir de un discurso, que es el discurso objetivo, donde, por ejemplo, todo aquello que no pueda ser comprobable mediante procesos de observación y experimentación, quedan fuera, no se consideran saberes, porque no son comprobables objetivamente, ni por procesos hipotéticos deductivos, ni por procesos experimentales. Porque observación, experimentación y deducción y comprobación a partir de procesos hipotéticos deductivos son la esencia del desarrollo del pensamiento positivista, aplicados en este caso desde las ciencias de la naturaleza a las ciencias de la sociedad y de la cultura. Y en el caso, ¿no es cierto?, de lo que a partir de Comte se traslada al campo educativo, a partir de todo lo que se conoce como positivismo pedagógico, y en el campo de la formación docente se llama normalismo pedagógico, ¿no es cierto?, el proceso, la plantilla, la matriz es la misma. Todo conocimiento va a ser válido si está sujeto a observación, a experimentación, descripción, y transformado en una variable, en una variante, en una cifra, en un indicador cuantitativo lo más exacto posible, incluso hasta con decimales. Entonces, estas pedagogías por algo también se van a llamar cuantitativas, por todo lo que yo digo. La pregunta ¿es malo o bueno esto? No, no es ni bueno ni malo. Es lo necesario en ese momento histórico, es lo que se tiene a mano en ese momento histórico para producir ese proceso que se llama el proceso de superación histórica de las viejas sociedades, de la educación sujeta a las viejas sociedades eclesiásticas, de la educación sujeta al confesionalismo, de la educación sujeta, ¿no?, a lo que se llamó las resoluciones del Concilio de Trento, sobre todo en el universo sureuropeo y en el universo sudamericano, para pasar a que se sujeten a preceptos científicos, experimentales, descriptivos, con un proceso de matematización de la realidad, con un proceso de comprobación, ¿no es cierto?, a partir de la observación y de la experimentación, y también a partir de formulación de leyes que permitan anticiparnos o predecir el comportamiento de los fenómenos. El positivismo fue un avance científico muy importante en la educación. Le dio todo un contenido científico, pero era el contenido científico experimental de ese momento. Y está bien que así sea. Nosotros no vamos a caer en esa cuestión blanco, negro, River y Boca, no, que uno es bueno y el otro es malo. Cada uno tiene aspectos que son valiosos, que son muy importantes y que en ese momento sobre todo expresan superación histórica. No por nada en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se erigen los Estados-naciones, cuando se unifican esos Estados-naciones y cuando como parte de su superestructura cultural para desarrollar procesos de homogénesis social en esa diversidad nacional que convive en un Estado, fueron diseñados estos modelos educativos. Modelos educativos que además tienen otra virtud porque atienden a la masividad. Resolvieron los procesos de masividad y de inclusión social. Pero además, en el caso concreto de la Francia, ¿no es cierto?, de 1793, y en el caso concreto de la Argentina, de 1870, y en eso estamos un paso adelantado a los franceses, va a generar toda una revolución cultural incorporando a la mujer al proceso educativo. ¿No? Entonces, todo es, cuando a mí me indigna cuando aparece este River y Boca, las pedagogías cualitativas son mejor que las cuantitativas o la educación tradicional es esto, este otro, y empezamos a hablar como si supiéramos. Y claro, 100 años después o 200 años después es fácil subirse al caballo de la crítica. Pero yo quisiera ver en ese momento histórico cómo se hubieran comportado los sujetos sociales que en ese tiempo se planteaban, ¿cómo hacemos para separar la Iglesia del Estado? ¿Cómo hacemos para hacer una educación un poco más científica?
¿no? ¿Cómo hacemos para hacer una educación donde esté atravesada por los procesos de comprobación, verificación, por los procesos, ¿no?, hipotéticos deductivos que nos permitan la generación o la producción de generalizaciones frente a la creencia, ¿no?, frente a la brujería, frente a la superstición? Entonces, nosotros tenemos que la primera gran corriente pedagógica llamada positivista va a alimentar, va a nutrir ideológicamente el modelo educativo llamado de la instrucción pública, el paradigma de la instrucción pública. Lo va a nutrir con todo su discurso científico. Y una de las piedras angulares de este discurso científico, del discurso positivista, es, ¿no es cierto?, precisamente su cientificismo. ¿Por qué decimos cientificismo? Porque esa cualidad se hipertrofia incluso hasta, no digo caer, pero por lo menos orillar lo absurdo, el ridículo. Y en ese deseo, en esa necesidad de afianzar aquellos saberes observables y comprobables, va a embestir contra todo aquello que se considere creencias, pseudo saberes, ¿no es cierto?, que son mitos, leyendas, es decir, todo aquel saber que, aunque forme parte de la subjetividad de los pueblos, de los imaginarios culturales de los pueblos, no son saberes susceptibles de comprobarse mediante procesos de observación y experimentación. Y en ese mismo discurso están los discursos míticos y los discursos religiosos. Por eso, ¿no es cierto?, el discurso positivista desde el plano educativo va a embestir contra los 400 años de educación convencional, que no solo sobrevive en Europa, sino que se ha hecho carne mucho más dura, un hueso más duro de roer en los mundos periféricos y en particular en América Latina, que ha sido víctima durante 400 años de la pedagogía de la evangelización. Por eso se van a producir los conflictos y también los sistemas educativos se van a transformar en espacios de disputa. ¿De qué disputa? De disputas discursivas, de disputas de sentido, ¿no? ¿Qué sentido va a tener la educación moderna, posterior a la construcción iniciada por Francia a partir de su Tercera República, como discurso pedagógico, científico, positivista, un discurso donde, vuelvo a repetir, la observación y la experimentación son los procesos esenciales en la construcción del conocimiento, y donde obviamente todos aquellos saberes con la condición de saberes no científicos, como he dicho, míticos, religiosos, ¿no?, los saberes que hacen a las supersticiones, a las creencias, van a ser erradicados del currículum escolar. El cientificismo, el discurso científico, el discurso matemático, el discurso de la lengua, el discurso de la historia, de la geografía, son los discursos que van a primar en el currículum escolar, y aquellos discursos que no tienen esa condición de discurso científico van a ser excluidos. Por eso, tanto en Francia, y voy a hacer siempre la relación, tanto en Francia como Argentina, que adopta el modelo pedagógico francés y el sistema educativo francés, en ambos lados se va a producir un proceso que se llama el proceso de laicización de la educación, ¿no? Esto es, la progresiva marginalidad o expulsión, depende de cada realidad, de los saberes llamados pseudo saberes o de los saberes llamados religiosos, confesionales, folclóricos, los saberes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con aquello que no es comprobable o verificable mediante métodos racionales. Y así es que se va a producir, tanto en 1793, ¿no es cierto?, la nacionalización del clero en Francia, y por otro lado, en Francia, la laicidad del sistema educativo, porque se deja afuera definitivamente la enseñanza del credo religioso, permitiendo también al Estado francés la existencia de la educación confesional en determinados espacios de la sociedad, como conventos, etc. Y como acá nosotros lo permitimos, ¿no es cierto?, también a partir de darle existencia y entidad a la educación privada. Pero en las educaciones oficiales, en los, ¿no es cierto?, sistemas educativos estatales,
En Francia se va a producir el fenómeno del laicismo. Esto es la expulsión de todos aquellos pseudo saberes o proto saberes o no saberes del currículum escolar. No va a pasar lo mismo en la Argentina, porque la historia es otra. Acá se va a producir un proceso de laicidad, ¿no? Una progresiva marginalidad o una progresiva, ¿no?, quitarle esencialidad o centralidad a los discursos, ¿no?, religiosos. Pero no hay que olvidarse acá que hay provincias que a la ley 1420 no la aplicaron. O si la aplicaron, le quitaron el artículo 8º, que hablaba concretamente de que las clases, que la religión no se enseña en hora de clase. Acá en el noroeste argentino, la reacción antilaicista fue muy fuerte. Y eso también, ¿qué nos indica? Que los mundos son diversos, que no todas las leyes se aplican a rajatabla, y que en la estructura organizacional de nuestro país, republicana, representativa y federal, las provincias tienen autonomía para sancionar sus propias leyes. Y yo lo quiero ver a Tucumán, ya que estamos con la sanción de las leyes, si el Senado sanciona, ¿no es cierto?, la ley de la interrupción legal del embarazo, si cómo la aplica la legislatura provincial a esa ley nacional en el caso que se llegue a votar. De la misma manera que pasó con el ILE, de la misma manera que pasaron con la ley 1420, que acá se aplicaron en todo el noroeste argentino, omitiendo el artículo 8º, ese artículo que decía que la religión se enseñará antes o después de clase, pero no nunca durante la clase. Bueno, acá, ¿no?, los gobiernos, ¿no?, elitistas tucumanos, lo mismo en Jujuy, lo mismo en Catamarca, de la mano de Fray Mamerto Esquiú, lo mismo en Santiago del Estero, lo mismo, directamente se omitió. No se lo mencionó. Y como todo el que calla otorga, esa omisión significaba que de ningún modo se erradicaba la enseñanza de los saberes eclesiásticos del currículum escolar. Cuestión que más aún en el año 1960, ¿no es cierto?, el gobierno de Celestino Gelsi, en la ley 2004, sancionó como oficial la enseñanza de la religión católica en las escuelas. O sea, no solo se omitió, sino que tiempo más tarde, como es conocido en Tucumán, ¿no?, se sancionó mediante una ley provincial la enseñanza de la religión oficial en las escuelas. Y no solo eso, se creó una dirección de educación religiosa y se formaron profesores de educación religiosa. ¿Cuál es el problema? Que se atendió a una religión y no al conjunto. Recién al comienzo hablábamos de que este país es un país diverso y que está nutrido su composición social por dos grandes corrientes inmigratorias, la exógena y la endógena. Bueno, esa ley de Gelsi solamente atendía a una religión. Y los chicos de otras religiones, de otros credos, los evangelistas, ¿no es cierto?, los chicos musulmanes, los judíos, los ateos, ¿qué les pasaba? Bueno, me pasaba lo que me pasaba a mí cuando yo iba a la escuela José Mármol, al finalizar los años 60, ¿y qué tenía que hacer yo? Yo tenía que salir fuera de clase, no porque no sea anticatólico ni nada, sino porque a mí la religión particularmente nunca me interesó. Yo me acuerdo que le pregunté a mi padre y él me dijo, si vos no querés recibir enseñanza religiosa, tenés el derecho a no quedarte en el grado. Y como a mí me gustaba jugar la bolilla, me gustaba jugar la pilladita, nosotros los que no recibíamos educación religiosa nos íbamos al fondo de la escuela y jugábamos a la pelota, a la pilladita. O sea, éramos los que más queríamos que haya clases de religión en la escuela. Fíjense ustedes la ironía. Así que bueno, esto es el otro gran tema. El positivismo, ¿no?, o a partir de la experiencia positivista y del discurso positivista, donde todo saber, para que tenga entidad científica, tiene que tener claramente procesos de observación y experimentación que lo avalen, como la religión, vuelvo a repetir, los mitos, las leyendas, el folclore, las supersticiones, todo lo que es la cultura circundante que nutría, ¿no?, el imaginario simbólico, por ejemplo, de los pueblos del noroeste, va a ser excluido de la escuela.
De la escuela se excluyen todas las leyendas, las supersticiones, todo lo que se llama la cultura circundante. ¿Cuál es la única cultura que va a circular en las escuelas de ese momento? La cultura oficial, la cultura científica positivista que el normalismo de Paraná va a establecer no solo como proceso de formación de los docentes, sino como característica de un currículum cuya denominación en términos pedagógicos va a ser un currículum de naturaleza logocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Está centrado en el conocimiento, logos. ¿Y en qué tipo de conocimiento? El científico, no deductivo, el conocimiento científico deductivo propio del discurso positivista, proveniente no solo de la tradición galileana en ciencias de la naturaleza, sino en la tradición kantiana propio de las ciencias sociales. Entonces, esa es una cuestión fundamental para entender el llamado paradigma clásico, cuantitativo, descriptivo, científico en las escuelas. Y cómo su connotación metodológica fundamental va a ser transformar en indicadores cuantitativos esa realidad. La realidad escolar se va a reducir a un conjunto de enunciados cuantitativos. La libreta de clasificación es el dato más claro. Empiezan a aparecer las escalas numéricas para medir las conductas y los aprendizajes. Empieza, ¿no es cierto?, la descripción para calificar, por ejemplo, el desarrollo del sujeto. Cuánto mide, cuánto pesa, cómo ha crecido su pie durante todo lo que se hacía en la escuela. Los meses de marzo, los meses de agosto y los meses de diciembre era trabajar el desarrollo, ¿no? Perdón, el crecimiento, no el desarrollo, porque hasta acá hay una diferencia también entre crecimiento y desarrollo, cuantitativo del niño. ¿Cuánto pesaba el niño cuando ingresaba en marzo? ¿Cuánto calzaba? ¿Cómo era la medición de la circunferencia de su cabeza? ¿Cómo era la estatura? Y bueno, ¿y cuánto pesaba en agosto? ¿Y cuánto pesaba en diciembre? Y si ese chico ha crecido, ese chico tiene que aprender más porque ha crecido. Bueno, todo eso me acuerdo que era todo lo que se llamó higienismo, todo lo asociado a la prevención de enfermedades, de vacunación, que eso estaba además muy bien, y estaba muy bien el tema de la higiene personal, el lavarse los dientes, en vacunarse, todo eso lo va a proveer la escuela, de ese tiempo. Ese discurso, ¿por qué nosotros le llamamos cuantitativo y descriptivo? Porque desdeña o pone en un segundo plano, o si ustedes quieren, secundariza, toda esa dimensión personal, afectiva, toda esa dimensión interna, esa dimensión de los sentimientos, las sensaciones, las representaciones, la fantasía, los deseos, los sueños de los niños. Lo digamos de otra manera, esta escuela cuantitativa, este modelo de la instrucción pública para ciudadanos libres e iguales, va a privilegiar o va a tener en cuenta más o se va a orientar y dirigir hacia la educación de aquellos niños considerados normales, aquellos niños que no tienen ni problemas de conducta, ni problemas de adaptación, ni discapacidades motrices, ni discapacidades intelectuales, ni problemas que a ese chico lo hagan distinto, o un chico heterodoxo, o un chico con conductas no adaptables, o un chico con discapacidades. Digámoslo de otra manera, la igualación del sujeto pedagógico, la masificación del sujeto pedagógico, los procesos de inclusión social desarrollados en el sistema estaban orientados más bien a aquellos chicos que no sean distintos. Por eso se habla de homogénesis social. Y esa homogénesis social no solo es escolar, es política, es ideológica, es igualadora de las diferencias. Por eso, ¿no es cierto?, Sarmiento hablaba de pasarle el palo de amasar a todas esas culturas interiores del país que se rebelaban, que se enfrentaban contra los porteños,
que no querían que el país sea atendido desde Buenos Aires y tampoco quería que le implanten los saberes, pero por sobre todo los sentidos comunes, ¿no es cierto?, que desde el concepto civilización y barbarie, Sarmiento impuso como discurso pedagógico. Esto es, ¿qué es la civilización? Bueno, la Argentina blanca, la Argentina de la pampa gringa, la Argentina de la pampa húmeda, la Argentina esta que se parece a Europa. ¿Y qué es la barbarie? Bueno, toda la Argentina interior, los pueblos mestizos, los pueblos aborígenes, los pueblos negroides, ¿no es cierto?, mezclados con zambos, mulatos, los pueblos criollos que sobrevivieron todas las luchas de la Argentina heroica y pusieron el cuero en las guerras de la independencia, porque todos sabemos, ¿no es cierto?, regimientos gringos, ni regimientos de españoles, ni regimientos de europeos blancos hubo en las guerras de la independencia. Pagaron su precio terrible los negros, los zambos, los mulatos, los criollos, ¿no? Ni siquiera la oligarquía, y lo dice muy bien San Martín en una de esas frases, mandó sus hijos para que lucharan por la independencia. Acuérdense lo que hacían los oligarcas, mandaban 2 o 3 siervos por cada chico, ¿no es cierto?, hijo de la oligarquía, para que se lo enrole en las levas que se levantaban para la formación de los ejércitos de la banda. Iban a parar a los regimientos de pardos, a los regimientos de mulatos, a los regimientos de blandengue, ¿no?, a los regimientos de arribeños, como ustedes quieran nombrarle, a todos los regimientos que formaron el ejército de los Andes en la ciudad de Mendoza. Los que no fueron, como lo dice amargamente San Martín, fueron los hijos de los ricos. Sus padres pagaron la leva, mandando 2 o 3, ¿no es cierto?, siervos, 2 o 3 peones, 2 o 3, ¿no es cierto?, entenados que ellos criaban, y los dejaron en la casa, como dice San Martín, para que engorden su fortuna. Palabras, ¿no es cierto?, textuales del Libertador de los Andes. Entonces, esta escuela, ¿por qué fue igualadora? ¿Por qué fue una escuela homogeneizadora? ¿Por qué fue una escuela que curricularmente implantó un mismo saber para sujetos distintos? Bueno, porque también hay que prestarle atención a un proceso de conmoción social que se vivía en ese tiempo histórico, dado por esta inmigración endógena y exógena. Entonces, como no podía existir país en el marco de la diversidad, ni construir, ¿no es cierto?, lo que se llama identidad en este marco de diversidad, y porque hasta podían aparecer rasgos de implosión interna, como fueron los intentos de los pueblos gringos, ¿no es cierto?, de Santa Fe, en la zona de Esperanza, en toda la zona, ¿no es cierto?, de la Pampa Gringa, que pretendían hacerse italianos, o como decía, ¿no es cierto?, Filemón Pose, ministro, ¿no es cierto?, en 1896, el ministro de Uriburu decía, ¿no es cierto?, cuando llamaba a la gendarmería, que había casos de intento de formar la pequeña Italia en la zona, ¿no es cierto?, de la Pampa Gringa. Entonces le escribe afligido a un jefe de policía y le dice que mande rápido a la gendarmería, y el jefe de policía, que era más inteligente que él, le dice, no, no haga eso, ponga 2 escuelas. Y si usted pone 2 escuelas, de acá a 2 generaciones todos van a ser argentinos. Van a hablar criollo, van a hablar el castellano, se van a olvidar de sus... Bueno, eso es relativo. Pero que sí se homogeneizaron, claro que se homogeneizaron. Y por eso mismo, la escuela llamada tradicional, mal llamada tradicional, este paradigma, va a ser un paradigma que se va a denominar cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Bueno, alguien me podría decir con toda razón, respondiéndome una obviedad, no era abierto. Bueno, pues si me dicen eso en un examen, le pongo una goma más grande, ¿no?, que el mástil de la facultad. Claro, ¿por qué era cerrado, entre comillas? Precisamente porque la escuela va a ser blindada, como decía recién, para que no penetren los saberes contextuales, ¿no?, para que lo que predomine en el lenguaje de la escuela sean los saberes científicos, sean aquellos saberes científicos que a través, ¿no es cierto?, de la organización curricular de la nueva escuela en grados, ¿no?, en una secuencia gradual de 6 años, en ese marco esos alumnos aprendan los principios, los preceptos, los enunciados básicos de las ciencias, ¿no? Ya no saberes que vienen de sus ancestralidades. Ahora la escuela tiene que proporcionarle esos saberes básicos. La pregunta es ¿para qué? Bueno, la escuela y la economía de los años 80 en la Argentina dieron paso al fin de una Argentina heroica, de una Argentina atravesada por el modo de producción de la hacienda
la encomienda, ¿no es cierto?, y lo que se llamó lo extractivo de la minería, a una economía exportadora. Aquella economía de la hacienda y la encomienda, para que pueda ser superada y pueda entrar en un nuevo ciclo económico propio de las demandas de la segunda revolución industrial, y esto no solo es en la Argentina, esto es en Francia también, va a producir un fenómeno que se llama la incorporación de los saberes básicos, de los saberes esenciales dados por la ciencia, a todo lo que se llaman los sujetos sociales escolares. Entonces, ¿por qué, no es cierto?, hay un afán tan grande de implantar la escolaridad, la escolaridad homogeneizada en la Argentina en este tiempo? Porque hace falta ya no el peón analfabeto, ya no el arriero, el pialador, el domador. Hacen falta campesinos afincados y arraigados sobre la tierra. Y como bien lo dice José Hernández, y como bien lo dice Arturo Jauretche en su libro, ¿no es cierto?, Los profetas del odio y la yapa, y su apéndice, La colonización pedagógica, en la Argentina no había productores agrarios. En la Argentina no había gente apegada a la tierra por historia. El gaucho, ese gaucho que va a formar parte de las montoneras federales, era un tipo ensillado. No tenía querencia ni tenía tierra. Era un tipo semivagabundo. Además, porque la tierra estaba toda ocupada. Entonces, la Argentina, ¿qué necesitaba para que despegue su economía agroexportadora? La presencia de aquel campesino que había sido durante 10 siglos siervo de la gleba, que traía una tradición de como campesino ser un destripa terrón, por eso se llamaba siervo de la gleba es el terrón, y que acá en la Argentina no abundaba. Lo digamos de otra manera, para que despegue la agricultura extensiva, proveedora del modelo agroexportador, que va a enriquecer a las clases pudientes y a las clases esenciales de la pampa húmeda y semihúmeda, hacían falta campesinos apegados a la tierra. Y por eso aparece el otro concepto tan caro a la oligarquía, que es, ¿no es cierto?, el de mistificar la leyenda blanca de que el campesino europeo, de que el europeo es guapo, trabaja, mientras que el otro es un vago, el vago que se sube a la montura, ¿no es cierto?, anda a caballo, lleva la vihuela en la espalda y la china la lleva, ¿no es cierto?, en las ancas, y donde lo agarra a la noche, mata una vaca, come, deja la vaca esa abandonada, lleva el cuero a la pulpería, pero no está afincado a la tierra. Bueno, eso es desconocer los principios de la sociología básica en la Argentina. Entonces, por eso mismo se ha glorificado, por eso mismo se ha deificado la leyenda del inmigrante, ¿no es cierto?, blanco, ya sea español, italiano, portugués, de la Europa del Sur, que vinieron acá en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque fueron funcionales al modelo de desarrollo agroexportador, fueron funcionales al folclore de la oligarquía, y porque no representaban la rebeldía, el no sometimiento, ¿no es cierto?, el enfrentamiento que históricamente el gaucho lo hizo desde las montoneras federales para acá. Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber de por qué en el discurso del sistema educativo, tanto francés como en el nuestro, cohabita ese discurso homogeneizador, igualador, ese discurso que borra las diferencias sociales, ¿no?, y que formatea un solo sujeto pedagógico, que es el sujeto pedagógico, ¿no?, de esa persona afincada a la tierra, que domina los lenguajes básicos, las operaciones básicas, y que va a ser muy útil para el desarrollo de lo que se va a conocer en ese tiempo como la agricultura extensiva en este país. Entonces, se va entendiendo qué es esto del discurso positivista. Por favor, si tienen alguna duda, yo no puedo decir todo, no lo voy a decir todo. Ustedes tienen otras materias donde estudian esto, filosofía de la educación, ¿no? Tienen historia argentina y latinoamericana, tienen pedagogía. Yo no voy a conceptualizar tanto sobre el positivismo. Yo lo que voy a hacer es relacionar los preceptos fundamentales del positivismo con la naturaleza del sistema, con la finalidad del sistema, y por qué, o no es una casualidad, el sistema
la formación del Estado-Nación, ¿no? Y este discurso pedagógico son de este tiempo. Son de este tiempo y no de otro tiempo, ¿no? Son de este tiempo y tienen como sentido la resolución de los problemas que le aquejaban a las élites, que era promover el despegue de la economía de la pampa húmeda en concurso con las otras economías regionales que iban a girar como satélite de esa economía de la pampa húmeda, ¿no? Y que los va a enriquecer, los va a transformar en la clase esencial. En esa clase, que los cholulos de las clases medias, muchos de ellos del ambiente del rugby, quieren aparecer como, ¿no? Lo único que son dueños, decía Jauretche, es de la tierra de sus orejas, pero tienen en el imaginario el querer ser como. Por eso adoptan las conductas de esas clases, por eso se mimetizan con esas clases, pero nunca serán esas clases. No un petty, como ese que escribe ¿no? Esas cosas horribles, ¿no? O el otro, Soldano, Solano, Sicano, no sé cómo se llama, que es otro Tano, que debe haber llegado también sus abuelos muertos de hambre, ¿no? Patapilas y descalzos, analfabetos, y acá, como decía un amigo mío, le matamos el hambre, ¿no? Hablaba como si ellos fuesen la nobleza, como si fuesen Alza Gauncé, ¿no? Bécar Varela o Menéndez Betti, como si fueran, ¿no es cierto?, los Martínez de O. Nada que ver. Ellos lo aborrecen. Pero hay como una mimetización de esa clase social, de esa clase media acomodada, un deseo de querer ser como. El problema es que nunca van a lograrlo. Y eso tiene que ver con este proceso, con esta leyenda que se llama la leyenda blanca de la inmigración, con este desprecio sistemático al criollo, con este desprecio sistemático al negro, al mulato, que son los que entregaron en nuestras guerras emancipatorias su sangre. Aclaremos eso. Así que bueno, entonces, el discurso positivista es muy interesante. Si uno entra en un plano filosófico-cultural más profundo, representó una profunda ruptura, ¿no?, de dos tradiciones, de dos tiempos largos. Representó el enfrentamiento a un poder que no solo era material, sino profundamente espiritual. No hay que olvidarse que las encíclicas del Silabum, ¿no es cierto?, allá por Pío XI, creo, Pío XII, allá por principios de los años 60, lo excomulgó a Conte. Conte ya había muerto. Sin embargo, se lo excomulgó post-mortem por todo lo que el positivismo representaba como ciencia y discurso filosófico y sociológico que ponía en duda la existencia de Dios, porque no se podía comprobar la existencia de Dios mediante métodos racionales, ¿no?, mediante procesos de observación y experimentación. Pero además porque el discurso positivista encarna dentro de sí mismo, como síntesis epistemológica, el discurso de la burguesía, de esa burguesía que después de derrotar todos los procesos de restauración, ¿no?, monárquica en la primera mitad del siglo XVIII, arranca el proceso de construcción de los estados nacionales, arranca el proceso de la construcción de los estados modernos, donde la idea del laicismo va a ser fundamental para la construcción de un discurso donde la presencialidad, la centralidad del Estado ya no requiere tener subordinación con los poderes eclesiásticos. Y eso lo sabe muy bien la Iglesia, se da cuenta muy bien la Iglesia. Así que bueno, por eso la película que acá nosotros le hemos recomendado sobre la unificación italiana, que se llama, ¿no?, El Gato Pardo, lo dice muy clarito, lo pone muy clarito a esto blanco sobre negro. Y lo pone muy clarito también el conflicto que en ese campo sucedió en la Argentina. Pero no se olviden, la Argentina expulsó al embajador plenipotenciario del Vaticano 15 años. Roca no le tembló el pulso, lo echó, ¿no? Su ministro Wilde le entregó los pasaportes, le dice: usted se va mañana, porque usted es la esencia de ¿qué? De la desobediencia civil, usted está
¿no? Amenaza a los fieles con no darle los sacramentos y mandan a la iglesia, a la escuela del Estado. Bueno, lo expulsó al monseñor Matera. Hay un artículo que yo lo voy a colgar, que creo que se llama el de Eduardo Wilde, que se llama así, Matera, donde se le da 24 horas a Matera para irse. Y el Estado actúa con su poder de policía, dejándolo a todos esos curas, frailes, obispos, arzobispos, cesantes, porque antes eran empleados del Estado. Aún así, en sociedades como las nuestras, las del noroeste, no se pudo imponer la, ¿no es cierto?, laicidad en todos sentidos. Se llegó a una fórmula intermedia que es la omisión. Ni se pone ni se saca, directamente se omite. Claro, la iglesia se frotaba las manos porque los curas sabían que una cosa es un universo simbólico de 400 años, durante 400 años se ha implantado como saber, ¿no es cierto?, heterogéneo, como saber cósmico, como saber contextual, todas las pautas de ese pensamiento. Y nosotros sabemos el valor simbólico y el importante valor que tiene en la educación de las sociedades todos los procesos educativos cósmicos, todos los procesos educativos no formales, todos los procesos educativos incidentales. Y de hecho, han pasado casi más de 150 años, ¿y cómo será que está presente la Iglesia en cuestiones del Estado que hoy el Parlamento está debatiendo una ley, ¿no?, con todo un conjunto de cosas alrededor, como fue, chico, la ley del divorcio vincular del año 89? Esto no es nuevo. En el 89, cuando Alfonsín sancionó la ley del discurso vincular, la situación fue la misma. Hoy los que son, con todo respeto por la diversidad de pensamiento, aclaro, aquellos que se llaman pañuelo celeste también hicieron enormes marchas, porque el divorcio va a significar la destrucción del matrimonio, porque va a haber avalanchas de separación. Papá, uno no se separa porque convive en el mismo techo. La separación se da cuando se rompe el amor. A ver, ¿no? La separación no solo es física. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que te controlen hasta eso? Ojo con eso. Ya existía en 1888 una ley sancionada por Juárez Selman que se llamó la primera ley de divorcio vincular en la Argentina y forma parte de las leyes laicas, que establecía la separación del hecho, de techo y de hecho. No separaba el vínculo, pero le permitía a la mujer protegida por el Estado irse de la casa sin que el marido la traiga a palo o por la fuerza pública o la acuse de abandono de hogar, si esa mujer, con testigos y con testimonio, ¿no?, comprobaba fehacientemente que estaba reducida a la servidumbre, al maltrato, al castigo, al hambre y a todas las cosas de las que ha sido objeto y sigue siendo objeto la mujer en esta sociedad machista, patriarcal, misógena en la que nosotros vivimos y que parece que no aprendemos. Entonces, fíjense, con todos estos componentes discursivos, tanto hacia adentro de lo que es el paradigma de la instrucción pública, como hacia afuera y lo que es el contexto de producción e implantación del paradigma de la instrucción pública, nosotros tenemos el mal llamado modelo educativo tradicional o la mal llamada escuela tradicional. No, es el paradigma de la instrucción pública, adaptado desde los principios discursivos franceses a nuestra realidad. ¿Por qué yo lo ejemplifico? Porque se lo puede entender así. Si yo les empezaría a recitar las pautas del positivismo de memoria, esto les sería más aburrido que chupar un clavo. Y todos apagarían las imágenes y se irían a escuchar otras cosas. Pero a mí me parece mucho más valioso de que a partir de la realidad argentina ustedes hagan un proceso de razonamiento que se llama analógico y a esto lo trasladen a la realidad francesa de ese tiempo. Y van a ver que, salvando ciertas distancias, que son bastante leves, porque la sociedad francesa también estaba totalmente convulsionada por los efectos de la guerra franco-prusiana, estaba totalmente convulsionada por la rebelión de la Comuna de París, estaba convulsionada por todo lo que significó la quita de sus territorios
no todos los territorios de la franja, que fue, ¿no es cierto?, lo que se llamó el mundo productivo de la Renania, de la Silesia, toda esa cadena de producción siderúrgica que después Francia la va a recuperar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, cuando son derrotados los nazis definitivamente. Pero la sociedad francesa también, en los tiempos de la Tercera República, vivía profundas convulsiones, vivía profundas transformaciones y que también estaban dadas por el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, que no fue efectiva en Francia, pero que fue efectiva en otros países europeos que se transformaron en competidores de la economía francesa, amenazando los dominios coloniales de Francia de ese momento. Entonces, es todo un contexto que nosotros tenemos que mirarlo para comprender que el positivismo es un hecho cultural histórico y no solamente un discurso epistemológico vacío, porque a mí me encantaría decirle los 3 estados del positivismo, ¿no es cierto? Y todo eso es cháchara si nosotros no lo ejemplificamos, lo hablamos, lo miramos desde una visión un poco más, diría, ¿no es cierto?, un señor Hume, más fenoménica, más real, más concreta. Y la escuela nuestra se nutrió de ese discurso. Y creó escuelas de formación docente para que ese discurso se transforme además en un paradigma formativo de muchos maestros que fueron las escuelas normales. Que si bien Sarmiento creó 2, Sarmiento y Avellaneda crearon 2, la masificación de la creación de escuelas normales se produjo después del 80, después de la unificación del Estado Nacional, después de la construcción de la centralidad del Estado. Entre 1880 y 1948 hay una estadística que la desarrolla un señor que se llama Juan Carlos Tedesco en un libro que se llama, ¿no?, Sociedad, Historia y Sociedad, algo así en la Argentina, Educación y Sociedad en la Argentina, 1880-1945, y él dice que desde 1880 hasta 1940 y tanto se crearon más de 50 escuelas normales en todo el país. ¿Y qué eran las escuelas normales? El lugar donde se formaba docente con esta mentalidad. Una mentalidad que va a poner énfasis, como nosotros hemos visto, en el proceso y no en los fines. Los fines los establecía la nación, pero lo que era necesario era formar docentes en el método. Era formar docentes que sepan enseñar, aunque no sepan mucho para qué. Eso lo sabía el Estado. El problema es cuando el método se hipertrofia y se pierden de vista los fines. En ese tiempo, el fin estaba muy claro. La generación del 80, la necesidad de incorporarse como economía agroexportadora al mercado internacional de la Segunda Revolución Industrial, la necesidad de formar parte de la División Internacional del Trabajo, la necesidad de transformarse en uno de los países proveedores más importantes de materia prima del Cono Sur latinoamericano, hicieron que la generación del 80 y los sucesivos gobiernos tengan muy bien clara la relación entre educación y sociedad. Relación que hoy no está clara, o que al menos está clara en los papeles, pero no está clara en lo que la escuela quiere hacer hoy, ¿no? 2 de diciembre del 2020, ¿qué quiere hacer la escuela en esta sociedad, ¿no?, completamente distinta, completamente compleja, completamente abarrotada de otros problemas, y donde la escuela sigue siendo la misma en los marcos teóricos de la formación docente? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reactualizar esos marcos teóricos. Esos marcos teóricos del normalismo funcionaron muy bien para una economía exportadora. Funcionaron muy bien para afianzar el desarrollo de las clases medias, esto que hablaba recién, la movilidad social. Los maestros van a provenir en su mayoría de esos sectores, de esa clase media que surge, ¿no es cierto?, a partir del sistema educativo y los procesos de movilidad social que genera ese sistema educativo, movilidad social ascendente que genera ese sistema educativo. Pero han pasado 140 años y hoy las realidades son otras, las demandas son otras, los problemas son otros. Hoy a los chicos les aburre escuchar una clase de geografía en la escuela porque todos esos datos que la maestra vierte y que capaz que lo vierte de una manera con la tiza, el pizarrón, él ya lo ha leído hace 3 horas en el celular y de manera mucho más linda.
mucho más interactiva, hasta con música, hasta con memes, hasta con mensajitos. Entonces la escuela tendrá que replantearse seriamente no el modelo educativo, no la finalidad, el método, la formación. Y además, porque si seguimos atravesados por las culturas retrodegradantes existentes, como son todas las culturas reactivas a los problemas actuales, como es el problema, ya lo he dicho, los problemas de la diversidad, los problemas de género, los problemas de la mujer, los problemas de las infancias abandonadas, los problemas, todos los problemas que tiene la sociedad en aras de trabajar eso para generar mayor igualdad y mayor inclusión. Y bueno, la escuela se vuelve una escuela donde los chicos a lo único que les interesa ir, o para lo único que les interesa ir, es para la socialización, para jugar en los recreos, para hacerse de amigos, pero que en muchos casos se aburren soberanamente durante la hora de clase porque se vuelve una cosa monótona y ya conocida. Bien, no sé si el esbozo, porque en la otra clase vamos a ver, por supuesto, todo lo que es la reacción antipositivista, no da para una clase, y con eso ya cerramos. Estamos viendo entonces lo que se conocen como las pedagogías científicas, ¿no? Las pedagogías cuantitativas, que como vuelvo a repetirlo, fueron una gran revolución científica. Yo no me caso con ese discurso totalmente, ¿no es cierto?, ¿cómo podría decir? Un discurso maniqueo, donde la educación tradicional es mala y las pedagogías, ¿no?, escolanovistas o las libertarias son las buenas. Eso no existe en la realidad. Esa escuela, chicos, solucionó un problema de masificación, de alfabetización, de dotar a los sectores populares de los saberes básicos para que se incluyan en una nueva economía, de dotarlos de derechos básicos como ciudadanos, de dotarlos de un conjunto de conductas básicas de autopreservación del cuerpo, todo lo relacionado al higienismo, importante en esa época. Cumplió su cometido. El problema es que cumplió su cometido hasta 1930, mientras tuvo vigencia el paradigma productivo llamado agroexportador centrado en la pampa húmeda. El problema fue qué pasó con la crisis del 30 y con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y con la necesidad de que la Argentina empiece a producir sus propias manufacturas y deje de ser una economía primaria dependiente. Bueno, ahí pasó, ahí empezó a hacer agua ese modelo fundacional de la educación en la Argentina. Bien, yo no sé, no quiero tampoco monopolizar la palabra, no sé si hay preguntas. No sé si, Emanuel, tenés algo para decir, Liz, Susana, ¿no? Así que bueno. ¿Profe? Sí, perdón, Mauro, espera un ratito. Dice Sandra Patricia, por favor, ¿podrías subir el link en el aula y los materiales que se envían? Si eso ya hemos subido. Todo lo del siglo XIX está subido. Eso sí, con respecto a eso, ahí yo copiaré nuevamente la dirección del blog, pero es donde venimos subiendo todos los materiales. No lo subimos duplicado al aula virtual, si a eso es lo que se refiere, pero en el blog lo pueden encontrar y para nosotros es mucho más sencillo hacerlo porque el link está en usted. Sí, porque ayer estuvo caído el campus a la hora que yo quise poner el Meet en el campus, por eso lo subimos directamente a Facebook. Sí, hay problemas con el campus. Esta mañana en el examen, el profesor Sergio, secretario académico de la facultad, dijo que este año la Facultad de Filosofía va a pagar su campus propio, su conectividad propia y todo lo demás, porque el tema con la universidad es fatal, ¿no? Y creo que vamos a pagar también todo un sistema de conferencias, de encuentros de este tipo, que nos permitan, por ejemplo, estar más de 2 horas, si no es, digamos, en los espacios gratis, porque además se van a arancelar todas estas formas de conferencia, de videoconferencia,
y todo lo demás ya están previstas que se arancelen todas, ¿no? Así que bueno. Sochino, claro, imagínate vos, Enzo, un oligarca que se llama Sochino, ¿no? Decirle a un Bécar Varela que se llame Sochino, ¿sabes qué? Se corta las arterias con una galletita, ¿no? Qué sé yo. O con un disco de Julio Iglesias. Quisieras ahí poder, por algunas consultas que han llegado con respecto al con respecto al trabajo final, quizás para retomar la... Sí. Bueno, yo había dejado un momentito para hablar de eso ahora, ¿no? Bien. No, bueno, si quieren esperamos, porque si llegaron cosas, está bueno porque hay como los mails que llegaron, están buenos leerlos porque uno los puede ahí comprender por qué eligen los temas, entonces como que quizás las consultas son mínimas, que a modo de reforzarlo. No se olviden, chicos, que ustedes tienen que elegir un tema de el programa de contenido correspondiente al estadio quinto, ¿no? Quinto es, ¿no? ¿Quinto? Sí, quinto. ¿Por qué yo hago? Capaz ustedes se confunden cuando yo establezco la analogía con la Argentina. No, la Argentina es la ejemplificación de cómo el paradigma de la instrucción pública, siendo europeo y teniendo origen en Francia, se aplica a una realidad. Eso yo lo tomo como ejemplo, pero ustedes siempre en Historia General de la Educación lo que nosotros estudiamos son las realidades europeas. Yo lo traigo al ejemplo para hacerlo un poco más amena la clase, porque si me pongo a hablar, ¿no?, de todo lo que se ha hecho en Francia, es tan lejano, para mí por lo menos. Entonces, no se olviden que ese es el ejemplo. Pero el modelo educativo que ustedes tienen que tomar, si eligen ese tema, es el modelo educativo que promueve un señor que se llama Condorcet. Que ustedes en el ensayo puedan hacer alguna referencia, algún análisis comparativo con la Argentina, eso está todo bien. Pero el tema, no se olviden, todo ensayo parte de un tema. Todo ensayo es inductivo, trata un tema. Por eso tiene 3 partes en su estructura: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción presentan el tema, las relaciones que ese tema puede tener, el tiempo, ¿no?, la ubicación espacio-temporal de ese tema. En el desarrollo, todo el cuerpo temático. Y en las conclusiones, 2 cuestiones que son fundamentales en un ensayo. ¿Qué me deja como reflexión el tema que yo he tratado? ¿Y cómo me posiciono frente a ese tema? Un ensayo implica siempre que el alumno o el discente, como dice Freire, el discente, se juegue, no es una cosa neutra. Se llama ensayo porque debe haber ahí, es necesario, un juicio de valor. Bueno, yo estoy, con todo esto que yo escribí, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Por esto, porque a mí, supongamos, ¿no?, me hubiera gustado que el sistema educativo sea como el mexicano, que sea el modelo de la instrucción pública, pero que no sea laicizado. Acuérdense que México tuvo también su sistema educativo público, pero no logró eliminar, ¿no es cierto?, la confesionalidad del mismo. Y no lo hace ni menos ni más al sistema, simplemente es el reflejo de un proceso histórico. Entonces, eso también es fundamental en un ensayo. El posicionamiento de la persona que escribe. Alguna cosa tienen que decir. No sé si se entiende. Eso por otro lado. Entonces, siempre el tema, un ensayo versa sobre algo. Un ensayo suele ser una cosa inductiva. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Los derechos de la mujer en la Revolución Francesa. Creo que ese es del punto anterior incluso. Bueno, podemos poner la formación docente, ¿no es cierto?, en el periodo de formación de los estados nacionales. Supónganse el caso francés. Nosotros no podemos poner, por ejemplo, en un ensayo un tema como este, la educación pública en la segunda mitad del siglo XIX, porque no es propiedad de los ensayos. Los ensayos tratan un tema,
no temas generales, ¿no? O alguien que me diga, las revoluciones burguesas, ¿no? Del área periférica de Europa en la primera mitad del siglo XIX. No, no son temas para un ensayo. Ahora, si ustedes me dicen, la rebelión de Irlanda, la rebelión del general Riego en España, o si quieren relacionar dentro, tampoco, por ejemplo, sería poner el romanticismo en Europa y América, tampoco, no son temas para un ensayo. Pero sí, por ejemplo, el romanticismo europeo, supónganse, en la figura del joven Werther. No sé si se entiende. Sí. ¿Puedo utilizar el tema, la reacción al positivismo? Sí, pero ese es un enunciado general, ponerle un predicado. La reacción antipositivista, el caso de Carlos Vergara, por ejemplo, si querés tomar un caso en la Argentina, en la historia pedagógica europea, la reacción antipositivista, tenés un conjunto de personalidades educativas donde podés centrar tu mirada. En los años 1860, 1870 hay un caso en Italia muy importante, el caso de María Montessori, una médica que después estudia psicología y que mira la infancia desde otro lugar, en pleno predominio y emergencia de los sistemas educativos públicos. No sé si se entiende. Sí, la reacción antipositivista como enunciado, pero como predicado o subtítulo, el caso tal, el caso cual, el hecho, la historia de tal. No sé si se entiende. Sí, profe. Bien, sí. Gracias. Por ejemplo, joven Mauro, hay un caso muy interesante de cómo en Estados Unidos, ¿no?, la reacción antipositivista a partir de la figura de John Dewey va a plantear la importancia de que las escuelas también sean escuelas de formación política de los líderes, las famosas escuelas activas, al estilo de los yanquis, como ustedes quieran. Pero también había que formar chicos, ¿no?, donde esos chicos tengan una especie de práctica política en la escuela. Yo les voy a contar un caso. El gimnasio universitario, con el Club Colegial Gimnas, que era nuestro centro de estudiantes, retoma como fuente la figura de este señor que se llama, ¿no?, Dewey, donde a nosotros, por obligación, no una obligación formal, no una imposición, pero desde que entrábamos al colegio formábamos parte del Club Colegial Gimnas, que era nuestro, ¿no?, centro de estudiantes. Y ahí aprendíamos en los sistemas de representación, la participación, la cuestión de las elecciones, ¿no?, todo lo que es lo que se llama la democracia estudiantil, todo lo que se llamó, ¿no?, la participación política de los estudiantes en la esfera de la escuela. Y fue muy importante, porque nos sacó un poco de la idea de que los chicos solamente van a la escuela a aprender matemáticas, o a ir a fiestas los sábados. Todo eso está bien, pero como cuerpo social teníamos que ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, de decidir por las mayorías, de elegir a nuestros representantes, de sesionar. Y eso, por ejemplo, es cómo lo entendió, por ejemplo, Dewey al concepto de escuela nueva en Estados Unidos. No solo era construir un estatuto de la infancia, no solo es reconocerlo a ese sujeto como persona, no solo era conocer su psicología, bla, bla, bla. Era darle la entidad de lo que ellos llamaron, ellos le llaman así, nosotros no, la formación de los líderes, la formación y la participación de los sujetos en la vida social, ¿no? Bueno, ese es un caso muy importante. Dewey formó parte de una comisión bicameral internacional que investigó el asesinato de León Trotsky en México. Bueno, todo el informe que hicieron denunciando a la burocracia estalinista de ese asesinato nunca se publicó. Y si algo le dio notoriedad mundial a Dewey, no fue el hecho de haber sido un pedagogo escolanovista, sino el de haber formado parte de esa comisión internacional de investigación acerca del asesinato de León Trotsky en México en el año 1940. Y no era ni del peón ni nada, ¿no? No me imagino.
no lo conocía a Osatinsky, Dewey, pero formó parte y él se prestó porque reconocía en León Trotsky, en toda la tradición educativa de León Trotsky, donde traía toda la tradición de un señor que se llamaba León Tolstoy, porque si usted quiere puede, sin ánimo de una cuestión ideológica, leer, ¿no es cierto?, un libro de León Trotsky que se llama Literatura y Revolución, donde él dice, por ejemplo, todas las cosas que él pensaba de la educación rusa de ese tiempo y que es muy interesante. Y donde todos esos rasgos que él rescata son los rasgos del pensamiento tolstoyano, ¿no?, de una escuela que se llamó Krasnoya Poliana y que León Tolstoy creó en la estepa rusa y que es una expresión de la escuela nueva en Rusia. Usted también puede escribir sobre eso si le interesa. Bien, ¿qué otra cosa? Gracias, profe. ¿Qué otra cosa podemos decir de los ensayos que haya? ¿Qué dice? Yo había pensado, dice... Sí, pero volvemos, señor Montenegro, al principio de lo que decimos. Lo suyo es muy general, ¿no? El triunfo del proyecto civilizador de la burguesía con la formación de los estados-nación y los discursos que reproducen los sistemas educativos públicos. Entonces yo le pondría, a partir del Gato Pardo y la unificación italiana. Sí, lo que había pensado era, después de ver la película del Gato Pardo, como si se quiere plantear la situación que se la da en la película, pero se me ocurría que quizá no tenía tantos contenidos específicos del proceso de unificación italiana y los discursos pedagógicos que se dan en sus sistemas educativos. No sé si eso me puede recomendar algo. Por eso mismo, y hay una cosa que dice, ¿qué es un ensayo? Un estilo literario libre. ¿Qué le ponemos nosotros en el instructivo de la materia? Que ustedes pueden buscar toda la información habida y por haber, siempre que la misma tenga respaldo académico. Sin duda, nosotros le podemos poner algún tipo de información, 2 o 3 artículos, que puedo buscar sobre los procesos de unidad nacional, sobre todo el proceso de unidad nacional italiano, ¿no?, que es muy similar al argentino, es muy similar al alemán, ¿no? No se olvide usted, hace poquito se ha muerto Diego. ¿Por qué vos crees que los italianos del sur, no los italianos de Nápoles en el Mundial del 90 hinchaban por la selección argentina y lo silbaban al seleccionado del norte poderoso de la burguesía piamontesa y veneciana, ¿no?, el seleccionado del Inter, del Milan, todo eso, y lo vivaban al seleccionado argentino, que era la expresión, ¿no?, del sur napolitano, calabrés, ¿no?, de la Italia pobre? Bueno, ahí por ejemplo están claras, ¿no?, las diferencias entre esas dos Italias. La misma diferencia que acá existe entre porteños y provincianos, unitarios y federales, entre centro y periferia, entre puerto e interior, ¿no? A mí me indigna cuando las periodistas de Buenos Aires, para término, hablan del interior. ¿Qué somos nosotros? ¿El fondo de la casa? ¿No? Ah, porque en el interior andan un poco más con taparrabo. Sí, bueno, sí, te escucho, Mauro. Puede ser que las sociedades anglosajonas, como Estados Unidos, Inglaterra, suelen ser más positivistas, porque como que de las sociedades como nosotros, o no sé, capaz que estoy diciendo cualquiera. No estás diciendo cualquiera, nadie dice cualquiera. No sé si son más positivistas, pero que son más liberales, que rescatan tempranamente la tradición de la burguesía moderna e ilustrada, que son la expresión del discurso de la llamada, ¿no?, reforma protestante, que en ese marco se producen las primeras revoluciones burguesas, entre las cuales está Estados Unidos, y construyen ellos por primera vez, y adelantándose a los otros procesos de unidad nacional, las primeras, ¿no es cierto?, los primeros estados-naciones modernos, que, ojo, no se construyen en el siglo XVIII, se construyen todo en el siglo XIX. Incluso la misma Francia, la Tercera República, Estados Unidos, después de la Guerra de Secesión, se construyen en el siglo XIX, en el marco del proceso de unificación nacional de lo que se llama la segunda ola de revoluciones burguesas, que son lo que nosotros llamamos la segunda revolución industrial. Pero sí, es cierto, ellos son
los que de alguna manera se apropian del llamado saber científico a partir de la Reforma, a partir de todo lo que hemos estudiado, el paradigma comeniano, el realismo pedagógico. Eso no se da en el sur de Europa, ni mucho menos en las colonias hispanoamericanas. Desde ese punto de vista yo te diría que su tradición burguesa, en todo caso, es una tradición más ilustrada, es una tradición más industrial, y sí, si vos querés, ¿no?, desde Inglaterra y desde el movimiento spenceriano, desde la tradición kantiana francesa, desde todo lo que es el pensamiento, ¿no es cierto?, cientificista que se desarrolla en Estados Unidos a fines del siglo XIX, sí, ellos tienen una tradición científica, por así decirlo, más fuerte. Los saberes, ¿no es cierto?, científicos experimentales, el desarrollo de su fuerza productiva es mucho más marcado que nosotros, eso sin duda. Por eso son países del primer mundo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ¿no? Después se le suman Alemania, Italia, Japón, ¿no? Así que bueno, sí, nosotros somos... Yo lo decía como porque yo noto que nuestro sistema es mucho más triangular. O sea, yo veo que en las películas, por ejemplo, el accionar de los policías, los agentes, como que utilizan más la ciencia y como que tratan de priorizar esa la observación, digamos. Y nosotros no le damos más bola a lo constitucional, a la ley, digamos. Sí, no sé, Yo, es medio como que estás comparando dos cosas distintas, ¿no? Una cuestión es lo constitucional y otra cosa es la utilización de la ciencia. Pero tratándote de entender lo que vos decís, yo te podría contestar de esta forma. A ver, no sé si con eso me estoy orientando hacia lo que vos querés saber. Vos querés hacer un ensayo sobre qué tema te atrae a vos para hacer el ensayo de esa sociedad y de esa cultura. ¿Qué cosa puntual a vos te llama la atención? A ver, para que lo orientemos para ahí, para que la discusión sea el diálogo sea un poco más productivo y no nos vayamos tanto por las diversificaciones, ¿no? ¿Cuál tema? yo como que quería hacer una crítica al positivismo y criticar esto de que todo tiene que priorizarse solamente en la observación, en esa observación que proponen. Pero si esa observación es una cosa profundamente revolucionaria en ese tiempo, se lo puede criticar sin duda, pero ya esa crítica no es la crítica de ese tiempo. Lo criticamos nosotros del siglo XX cuando ya me compró el diario del lunes. La idea es que vos escribas, por ejemplo, un ensayo, en todo caso, sobre el positivismo, suponete, lo tomes a Comte y veas cuáles son los grandes aportes y aciertos, los grandes descubrimientos de su pensamiento y también, como crítica y reflexión final, sus grandes límites, ¿no? Pero siempre tomando una figura, un hecho. A mí me parece que hablar del positivismo así muy en general hace que el tema se vuelva inasible. Todo tema general en las ciencias sociales se vuelve inasible, salvo que vos escribas una enciclopedia o un tratado o una historia de la educación como escribe, ¿no?, este que nosotros hemos recomendado, estos dos italianos, Abagnano y Bisalberghi. Bueno, esos libros de largo aliento solamente los escriben los grandes académicos y que además tienen un ejército de investigadores por atrás. Nosotros cuando escribimos un ensayo nos tenemos que limitar a un tema y a un tema específico. Tomarlo a Comte, tomarlo a Spencer, o tomar un evolucionista, un positivista evolucionista como Herbert Spencer, ¿no?, y criticarlo desde ese lugar, que es un evolucionista inglés, que es el evolucionista que plantea dos preceptos que son fundamentales. Uno, ¿cuál es? Lo toma de un señor que se llama Darwin, la supervivencia del más apto. ¿Y cuál es el otro principio fundamental que toma Spencer, ¿no?, en esto? Su principio fundamental, racista, el principio en donde se identifican todos. ¿Cuál es la única raza superior? ¿Cuáles son las sociedades superiores del mundo? Las europeas y sobre todo las neuroeuropeas. Entonces, profe, tengo que agarrar un referente y de ahí hacer... Es lo que yo te sugiero para que el tema tenga sentido, si no te vas a perder en las inmensidades del tema. Ahora, si vos querés tomar un biólogo positivista, lo podés tomar a Darwin.
¿no? Y cómo también aplica el método científico para plantear la evolución de las especies y negar todo lo que es el creacionismo, negar todo lo que son las teorías adánicas, todos los relatos edénicos, no todos los relatos creacionistas a partir de esa cosa que él desarrolla como teoría, que es el proceso gradual y progresivo de las especies, ¿no? De los protozoarios hasta el hombre. Yo a veces te digo, me siento un Muchas gracias. No sé si alguien, mi compañero, quiere hacer consulta para que bien. no ocupe todo el tiempo. No, no te hagas ningún problema, las consultas son para todos. ¿Quién es Macarena? Elige uno de los dos temas, dice. Son amplios algo. ¿Quién dice Susana? ¿Quién es Macarena? Susi. Macarena pregunta, dice, yo quiero hacer de Pestalozzi, pero también de la pedagogía lancasteriana. Entonces yo le sugiero que tiene que elegir uno de los dos. Los dos temas son amplios y distintos. Entonces, bueno, dentro de la lectura, que ella vaya haciendo de manera general, tendrá que elegir uno de los dos temas. Esa era brevemente mi respuesta. ¿Se me escucha ahora? Tuve un pequeño corte de luz, digo. No, se baja la tensión, a mí me pasó lo mismo recién. ¿Ah, sí? Ah, bien, Sí. bien. Bueno, sigamos entonces con la señorita. ¿Quién es? ¿Pero has podido escucharme, Daniel? Sí, ¿Qué es lo que sí, le sí. decía a Macarena? Sí, sí. Yo creo que también tiene que optar por un caso, porque si no, señorita Macarena, el riesgo que usted va a correr es que se ponga a escribir, haga un estudio comparativo y no le dé el ensayo para hacer un buen estudio comparativo y tenga que excederse en hojas, en tiempo, ¿no? Todo lo demás. A mí me parece, por ejemplo, que sería bueno en todo caso que cuando usted haga el ensayo sobre un tema, en la reflexión final haga referencia, por ejemplo, si elige el método lancasteriano, como el método lancasteriano, su intención, sus objetivos pedagógicos, sus propósitos formativos atienden solamente al disciplinamiento. Mientras que en el caso, ¿no es cierto?, de una pedagogía idealista, como la que encarna este señor que se llama Pestalozzi, la idea está en la contención, en el rescate, ¿no? No precisamente, además porque las edades son distintas, de ahí la problemática de la comparación. Entonces no se olvide que más allá de que Pestalozzi pone énfasis, le interesa la educación de los chicos, digamos, por así decirlo, en general, el jardín de infantil y la escuela primaria, su foco, lo que más le interesa a él, por lo que al menos yo he leído, capaz que me equivoque, es la educación preprimaria, la educación preescolar, ¿no? Ahí pone mucho foco él, mucho énfasis. Y en la niñez abandonada, la niñez marginal. Ahora, las intenciones son totalmente distintas. En un caso, como te decía, está la contención, el abrigo, ¿no? El satisfacer necesidades, ¿no? Que no tiene el niño producto de las privaciones o el abandono, y en el otro caso no, en el otro caso está educarlo para automatizarlo, educarlo para que sean futura mano de obra. Así que son cosas, me parece, distintas, que no sé si tienen punto de comparación además, ¿no? Porque lo que uno escribe para comparar tiene que ser similitudes. Yo puedo comparar naranjas con mandarinas, pero no, por ejemplo, tomates con nabos. No podría comparar, son cosas distintas. No sé si se entiende. Luego acá Andrea plantea otra Sí, estoy cuestión. bien. Sí. Bueno, pero ahí tiene, no está eso, ¿no? El romanticismo en Latinoamérica no es nuestro tema. En todo caso, tómelo a Herder y puede tomarlo a un señor que se llama Fichte y los discursos a la nación alemana, ¿no? Si usted quiere tomar un romántico temprano y que se relaciona muy fuertemente desde su producción literaria, desde su producción no como intelectual,
todo lo relacionado a desde qué concepción se va a unificar Alemania. Pero no se olviden que los procesos de unificación no tienen las mismas concepciones, hay 2 o 3 que están dando vuelta. Hay una concepción espiritualista, hay otra concepción fuertemente pragmática y que tiene que ver, ¿no?, con una unificación como la que se da en la Argentina, donde se enfrentan dos concepciones de Estado, ¿no?, la concepción porteñocéntrica del mitrismo y la concepción que tiene, ¿no es cierto?, la generación de Paraná, que encarna Roca y que encarna toda la educación que recibe en el Colegio de Concepción del Uruguay. Por eso a mí me molesta que la ignorancia sobre este personaje histórico le haga decir a cualquiera un montón de boludeces. Pero, por ejemplo, si usted va a elegir el romanticismo desde lo que son los procesos de unidad nacional, un lugar muy interesante es Fichte, los discursos a la nación alemana, son muy buenos, muy interesantes las cosas que él escribe. No sé si eso podría ser. Siempre póngale un predicado a su tema. ¿Qué otra cosa? Me parece que nosotros en el curso de esta semana, en una de las horas de clase de consulta, vamos a tener que volver sobre este tema. Porque me parece que lo que veo es que le está costando a los chicos definir el tema, ¿no? Esto de que un ensayo no es una cuestión donde yo escribo sobre una cosa, hago un resumen de supongamos, la segunda revolución industrial. No es así. Es un esfuerzo que implica. Eso es lo que nosotros decimos, en el enunciado es el sujeto, pero ese sujeto tiene un predicado. Entonces uno puede decir, tomando un ejemplo, sí, la segunda revolución industrial y la unificación alemana, por ejemplo. Sí, hay un poco para, también para apoyar un poco esto que venía diciendo Daniel, revisando en el correo cuáles eran los temas que iban eligiendo, que nos iban enviando. Ahí está, por ejemplo, una comunidad del método lancastriano de escolarización de los pobres, como un poco más definido, pero sí mucho de proceso de conformación de los estados nacionales y sistema de instrucción pública. Así que me parece que podríamos hacer una devolución por correo, poniendo que, bueno, que trabajen en especificar el tema, porque es cierto que si no se transforma como la transcripción de los textos y quizás ahí la experiencia de poder escribir un ensayo queda medio desdibujada. No sé si cómo podríamos hacer con respecto a la vos decías, Daniel, de poder tener otro encuentro virtual durante esta semana. Y sí, no sé, sí, esta semana, no sé, el día jueves, no sé qué día tienen un horario de consulta. Ustedes han puesto varios días de consulta. Yo lo que noto a partir de las preguntas, bueno, es obvio, la selección de un tema, si nosotros tenemos dificultades para seleccionar un tema de tesis, ¿cómo no van a tener los chicos que ingresan dificultades en la selección de un tema? Todos sabemos que un tema no es fácil seleccionar, ¿no? Yo a cualquiera le diría, ve, ¿por qué has elegido tu tema? Escríbeme media carilla sobre tu tema. Y no saben qué decir. No es tan fácil. El por qué lo elijo, para qué lo elijo, ¿no? ¿Cuáles son mis motivaciones internas y cuáles son mis deseos, mis gustos, y qué relación tiene eso con la relevancia, objetividad, significatividad del tema en el marco del conocimiento? Hay tantas cuestiones para elegir un tema. Así que a mí me parece que por ahí sería bueno que con los alumnos tengamos, hoy es miércoles, no sé qué otro día, una reunión, un encuentro para hablar con ellos sobre esta cuestión y que ellos traigan escrito en un renglón el tema, con sujeto y predicado, el enunciado en general y el desglose particular. Esto que yo le decía al compañero Mauro, creo, está bien. La segunda revolución industrial y la unificación italiana. Porque si no es un mamotreto. Poner a escribir sobre la segunda revolución industrial. O la segunda revolución industrial y la división internacional del trabajo. La segunda revolución industrial y la partición de África.
¿no? La segunda revolución industrial y la guerra de los Boers. La segunda revolución industrial y la colonización de Zanzíbar por parte de los franceses. La colonización del Congo belga por parte de, bueno, no va a ser por los holandeses, de los belgas, ¿no? Así se trabajan los ensayos de este estilo. Acuérdense que nosotros no estamos pidiendo ni un ensayo académico, ni que se rijan por las normas APA, ni que se adecuen, digamos, al lenguaje académico. Nosotros creemos que ustedes en primer año tienen que aprender a leer y a escribir de nuevo en la universidad. Y ya van a tener tiempo, mientras transiten el grado, de aprender a escribir una monografía, de escribir un avance de investigación, un artículo para publicar, todo lo que viene. Ahora le pedimos nada más que escriban un ensayo con un espíritu libre, sin citar el aparato erudito, como les decimos ahí, pero con algunas pautas. ¿Cuál es la pauta fundamental? El tema tiene que estar claro, y el tema tiene que ser particular. Los ensayos generales no te llevan a ningún lado. Los van a llevar solamente al corte y pegue ¿no? Si alguien me pone el paradigma de la instrucción pública, y yo te pondría ahí nomás el predicado, en Condorcet, entonces ahí te obligo a bajar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, como nuestra educación siempre ha sido hipotético-deductiva, positivista, generalista y enciclopédica, una de las dificultades que tenemos que escribir son sobre cuestiones particulares.